Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. ¿Cómo cuidarnos física y mentalmente? Nos adentramos en la columna de salud. Continuamos con Punto de Partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador desde Vergara para el mundo a través del www.ellibertador.com.uy. Hoy columna de salud, columna de psicología y para ello tenemos a Jenny Kerikian que vamos a hablar de un tema muy, pero muy interesante. ¿Cómo estás, Jenny? Buen día, ¿cómo estás, Carlos? Gracias a Dios estoy muy bien, espero que toda la audiencia también lo esté. Un placer compartir una columna más. Y bueno, para aquellos que nos están sintonizando, también nos pueden seguir a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde colgamos todos los contenidos, donde hacemos estos podcasts. Y si estás en el exterior y querés comunicarte con nosotros, nos dejas un mensajito ahí. O si no, también nos pueden escribir a través de WhatsApp o de Telegram. Más 598 la preferencia de Uruguay, la referencia del país. 091 99 1210. 091 99 1210 como la emisora. Ahí nos pueden mandar sus mensajes, también sus sugerencias y con mucho gusto vamos a estar hablando y conversando acerca de esas sugerencias, aún aportar más. Es más, siempre lo digo, al tiente de las columnas, como también lo mucho nosotros, si hay algo que es importante, trascendente también, pueden dejar el link ahí en los comentarios, no nos vamos a poner celosos, dejan ahí para complementar lo que nosotros también estamos haciendo aquí en nuestras distintas columnas. Y bueno, a mí me dio un poco de pánico, Jenny, contame un poquito de qué vamos a hablar hoy. Bueno, hoy vamos a hablar de este tema tan pedido en estos tiempos, ¿verdad? Que justamente tiene que ver con lo que son los ataques de pánico. Por eso yo creo que me dijiste de que te dio un poquito de pánico. Sí, dijiste, me diste ese tema y me vino un poquito de pánico. Bueno, pero esta no es una situación estresante por la cual te tenga que dar tal vez un ataque de pánico. Ahí estamos como que vislumbrando un poquito de qué se trata entonces este tema. Bueno, a ver, contame, ¿cómo podemos empezar? ¿Qué es un ataque de pánico? ¿En sí es un trastorno único o viene por otros trastornos? Bueno, mira, para poder entender un poquito a raíz de qué vienen los ataques de pánico, podríamos decir de que es la máxima expresión entonces de lo que es la ansiedad. Cuando hablamos de ataques de pánico, hablamos de ansiedad. ¿Y con qué se vincula la ansiedad? La ansiedad se vincula con el miedo, se vincula con la preocupación y se vincula con la vergüenza. Entonces, estas tres áreas son las que nos vinculan con la ansiedad. Cuando esto alcanza su mayor esplendor, entonces, cuando queda más florido, es entonces cuando podemos estar hablando entonces de un ataque de pánico, que lo tenemos que diferenciar de lo que es el trastorno de pánico, ¿sí? Una cosa es sufrir ataques de pánico y otra cosa es tener el trastorno de pánico, que el trastorno de pánico es cuando ya está más cristalizado, cuando no son episodios así tan esporádicos, sino que es algo que se da en forma sistemática. Entonces diferenciamos esas dos cosas, pero también lo unimos a lo que es la ansiedad, ¿sí? Entonces es un trastorno de la ansiedad. Bueno, es el máximo esplendor, como quien dice, de lo que es la ansiedad, ¿no? De lo que es estos síntomas que trae la ansiedad o de lo que llamamos también un trastorno de ansiedad, ¿sí? La diferencia entre los episodios que son más aislados a cuando hablamos de un trastorno, el trastorno hablamos de algo más sistemático, de algo que ya está instaurado en la vida de una persona, ¿sí? Que tiene que por lo menos estar acorde a lo que el manual de psicología diagnóstica, el DSM u otros, ¿no? Tienen como ítems que tienen que ser considerados para que configure un trastorno. Esto también cabe decirlo, no es simplemente porque se me ocurrió, sino porque es en base a estudios y a manuales que hay en cuanto a eso, ¿no? Lo que conllevaría un poquito más a una categoría psiquiátrica, ¿no? Pero cuando son episodios aislados, que es lo que
le da a la mayoría de la gente, ahí estamos hablando entonces de estos ataques de pánico, que no configuran siempre un trastorno. ¿Son más comunes de lo que pensamos? Son más comunes de lo que pensamos, sí. En esto de que la ansiedad se vincula con el miedo, con la preocupación y con la vergüenza, también va asociado a diferentes síntomas. Síntomas físicos, síntomas cognitivos y síntomas de despersonalización. Esto a veces es un poco difícil de poder explicar, pero es cuando la persona que lo sufre se va a sentir identificada, ¿no? Estoy pero no estoy. Es como que tengo esas ideas de locura, o sea, es como que estoy en mí pero no estoy en mí, ¿no? Es este síntoma de despersonalización que es una de las cosas que se da entonces en esto del trastorno de pánico. ¿Qué es lo que buscamos básicamente? Cuando nos pasan estas cosas, buscamos estrategias para no tener miedo, ¿tá? Porque lo que nos produce entonces este ataque de pánico justamente es miedo, preocupación o vergüenza. Entonces, hablando particularmente del miedo, lo que hacemos es tratar de evitar el miedo. ¿Y qué es lo que hace nuestra mente? Entonces, torna todo como una catástrofe, como un escenario negro. ¿Sí? Entonces, por eso es que me da miedo, porque yo todo lo que veo o todo lo que pienso o todo lo que me atraviesa es catastrófico, es miedoso, es esto de... ¿Es la sensación de muerte? Entre otras cosas, sí. En los síntomas físicos se produce esto. En los síntomas físicos es como que nos dan taquicardias, comenzamos a sentirnos como con una sudoración que es importante. Perdón que te corte. Sí. Escuché a un médico hace un tiempo atrás que decía que a veces cuando hay este trastorno de pánico, ¿no? O sea, cuando se da, cuando es crónico, que a veces el paciente pasa por todos los especialistas hasta llegar a un psicólogo o un psiquiatra. ¿Por qué? Porque por los síntomas. Bueno, porque o sea, que no lo detectan. Porque muchas veces se puede confundir justamente, ¿no? Porque nosotros empezamos, por ejemplo, con una sensación de miedo, ¿no? Esto de que no puedo controlar, de que tengo taquicardias, de que tengo palpitaciones, puedo tener sudoración, puedo tener temblores o sacudidas. Entonces yo digo, bueno, pero ¿esto qué es? Es del ámbito orgánico. Entonces voy a un especialista en... Justamente puede pasar de que esto se confunda. ¿Por qué se confunde? Porque tiene comorbilidad con otras disciplinas y con otros tipos de trastornos. Entonces, a lo primero que queremos acudir, y esto es un poco también la cultura que tenemos, ¿no? Cuando nosotros entendemos una enfermedad desde lo orgánico, entonces es como que es más fácil de aceptar. Cuando viene desde lo mental, desde lo psíquico, a nosotros nos cuesta más. Entonces, si a mí me dicen, yo tengo una deficiencia cardíaca, bueno, de última me quedo tranquilo, me quedo tranquila. ¿Por qué? Porque es algo que le pasa a las personas, porque es algo que yo no puedo controlar, porque es algo que escapa a lo que a mí me gustaría. Pero cuando estamos hablando de una afección psicológica, de una afección psíquica, y esto repercute en mí, porque somos seres integrales, nos cuesta un poquito más. Esto es un poco en base a la cultura que tenemos, ¿no? Claro. Y esos síntomas los provoca la psiqui mismo, digamos, la taquicardia, porque hay un aumento también de lo que se llama la adrenalina, ¿no? Que es lo que provoca que venga la taquicardia, cuando se te duermen las manos y eso, ¿no? Bueno, pero ¿te acordás que al principio hablábamos de que todos estos episodios de ansiedad se vinculaban con el miedo, con la preocupación o con la vergüenza? Entonces, no estamos asociándolos con situaciones placenteras en realidad. Sí, claro. Lo estamos asociando con situaciones que nos pueden causar estas tres cosas como otras, ¿no? Sí. Pero que ahí las englobamos. Entonces, lo que decíamos de qué es lo que hace nuestra mente, ¿verdad? Que lo que quiere hacer es salir de esa situación, pero ve todo en forma catastrófica. Entonces, una de las cosas que nosotros nos podemos preguntar cuando estamos enfrentando ese miedo es decirnos esto, ¿no? Esto que yo pienso que me puede pasar, ¿es posible? Porque sí, es posible que se derrumbe todo el edificio, pero ¿es probable?
Entonces ese juego de pensamiento es al que tenemos que tratar de ir. ¿Para qué? Para no sentirnos entonces con esa sensación de miedo. También, ¿qué es lo que hace nuestra mente? Se siente incompetente. ¿Se siente incompetente de qué? De poder enfrentar esa situación. Yo no puedo. Esto no me va a alcanzar. Esto no es suficiente. Esto no es para mí. Entonces nuestra mente empieza a sentirse justamente incompetente. ¿Y qué hace? Siente miedo, dijimos, ¿verdad? Anteriormente dijimos que ve todo negro, ve todo como una catástrofe. Ve todo como una catástrofe y por otro lado se siente incompetente. ¿Por qué? Porque ve un escenario negro delante de ella. En consecuencia, empieza a evitar las situaciones. Entonces, claro, yo evito eso que hace que me haga sentir mal, que me haga tener miedo, que me haga sentirme incapaz, incompetente de. Ahora, cuando hablamos de la evitación, cuando nosotros evitamos ese tipo de situaciones, esa evitación es lo que hace que se mantenga este episodio. O sea, es el sostenedor desde lo negativo, ¿verdad? Pero es el sostenedor. Entonces yo evito y mientras sigo evitando, yo sigo manteniendo entonces esa situación de pánico o esa situación de miedo, de vergüenza o del área que venga, ¿verdad? Sí, escuché un caso, no en este país, ¿no? En otro país sobre un hombre que tenía ataques de pánico y que por lo general había algunas situaciones que se le daba puntuales, por ejemplo en la autopista. Y le daba entonces evitaba todas las autopistas y fue sacando cosas y terminó encerrado en su cuarto. Claro. Sin salir a ningún lado. Justamente. ¿Sabés por qué? Mira, esto que estás diciendo es muy importante porque los ataques de pánico pueden provocar mucho miedo y estos ataques de pánico pueden darse en diferentes situaciones. Entonces, no es que le pasa a personas que, por ejemplo, tienen un nivel de estrés ante determinado trabajo. Si bien puede pasar en este tipo de personas, porque el estrés es uno de los disparadores más importantes por todo lo que hace nuestro organismo, ¿verdad? Cuando está sometido a una situación de estrés, pero también nosotros podemos tener estrés por situaciones cotidianas. Entonces, tal vez podemos pensar un médico, un político, alguien que está expuesto, ¿verdad? Entonces está, como quien dice, absorbiendo todo ese nivel de estrés, ¿no? que le rodea. Pero esta persona, este testimonio que tú estabas contando, le producía estrés que entrar a la autopista. ¿Esto qué quiere decir? Para traducirlo para la gente que nos está escuchando. Que nosotros podemos vivir esas situaciones de estrés, no en situaciones que para todos sean lógicas, claro, ¿no? Porque si yo voy a escuchar una banda y está el cantante principal y toda la banda tocando y todo lo demás, yo digo, wow, qué estrés que tienen, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo entiendo como que lo naturalizo eso. Sin embargo, estas situaciones de estrés que vivimos todos los días, a cada uno le afecta distinto y nos puede hacer que en la vida cotidiana tengamos entonces que evitar, porque vemos este panorama catastrófico, este escenario negro, esta incompetencia desde mi lugar, que no puedo subir por el puente para irme a la autopista, claro, ¿no? Entonces la evito. Pero cuando la evito, el ejemplo es fantástico realmente, cuando la evito, ¿qué hago? Sostengo esa situación, no la enfrento. Entonces al yo no poder enfrentarla, es menos probable que eso disminuya, ¿no? Entonces el riesgo aumenta. El riesgo aumenta y aumenta mucho. Por eso es que los ataques de pánico después se pueden transformar en fobias específicas. Exacto. Porque como yo evito, si evito siempre algo específico, entonces eso me va a llevar a que yo desarrolle entonces otra estrategia, pero esa otra estrategia va a ir acompañada de algo negativo también. Entonces, ¿qué hacer? Es la gran pregunta, ¿no? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. En realidad podemos hacer muchas cosas. Tal vez en esta instancia las recomendaciones puedan ser bien prácticas y después podemos ampliar un poquito si es que así lo queremos, ¿no? Primero nos tenemos que dar cuenta de que el miedo no negocia. ¿Sí? En el miedo o ganas vos o gana el miedo. Exactamente. O sea, acá no llegamos a un acuerdo con el miedo, no llegamos a ningún acuerdo y el miedo no negocia contigo. Entonces, o lo enfrentás o ganás, o te retiras y perdés. Y acá es un poco también el poder ayudar a quienes nos están escuchando o a quienes nos están viendo, ¿no? Está en vos
el poder decir qué decisión tomo. Claro. Y vos me podrás decir, bueno, pero Jenny, lo que pasa es que es muy fácil decirlo detrás de un escritorio, recomendárselo a alguien. Pero las decisiones, todos nos tenemos que hacer cargo de nuestras decisiones. Por supuesto. Máxime como adultos. Tenemos que poder desarrollar esta capacidad que tenemos de decidir. Mucho se habla de la libertad, ¿no? De que si yo tuviera libertad, de que no me dan libertad, de que fíjate que peleo por la libertad, de que lucho por las libertades de. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio de latencia. En ese espacio de latencia, en ese espacio donde yo tengo libre entre el estímulo y la respuesta, es donde más se pone en juego el papel de la libertad. Porque ahí es donde yo decido, ante este estímulo, cuál es la respuesta que le quiero dar. ¿En base a qué? En base a esto de poder elegir. ¿Qué es lo que pasa con estas situaciones? Muchas veces no podemos elegir solos. O muchas veces tenemos una elección, pero no podemos llevarla adelante de la forma que quisiéramos. Entonces ahí es donde hago un parate y decimos, solos no podemos, no somos autosuficientes para eso particularmente, entonces busquemos ayuda. Y esta ayuda puede provenir desde una ayuda psicológica, desde una ayuda psiquiátrica, desde una ayuda médica o desde una integralidad de estas ayudas. Sí, lo que se busca es llevarlo por decirlo así, a la situación inicial de la persona, ¿no? Porque, o sea, no duran para toda la vida tampoco. Bueno, cuando hablamos de que son episodios que son sistemáticos, ahí ya no estamos hablando de un ataque de pánico, sino que estamos hablando de un trastorno de pánico, ¿sí? Esta era la diferenciación primaria que hacíamos. Si esto se da en forma reiterada, entonces es una alerta realmente, es una luz que se nos está prendiendo y tal vez no se nos dé a nosotros y se le dé a alguien de nuestro entorno. Entonces tenemos que estar atentos a esto también. Puede ser a un hijo, puede ser un esposo, puede ser un sobrino, alguien de nuestro grupo laboral. Estemos atentos a esto, porque si esto realmente está ocurriendo, la persona sufre mucho, se siente muy mal. Entonces el poder brindar una ayuda, el poder decir, mira que esto puede tener una solución, eso alivia también. ¿Sí? ¿Y el entorno? ¿Y el entorno qué? ¿Cómo lo sufre? ¿Cómo ayuda a la persona? El entorno ayuda, primero que nada, no solamente para esto, ¿no? Sino que es una regla un tanto universal, no juzgando lo que nos pasa. Si yo veo a alguien que siente miedo y queda incapacitado de poder afrontar una situación, si yo voy y le digo, pero fíjate, es una pavada, ¿cómo vas a tener miedo con esto? Totalmente lo estoy invalidando. Le estoy diciendo de que es un absurdo que tenga miedo de eso. Por eso no juzgar, no decir me parece bien, me parece mal. Simplemente entender qué es lo que le está pasando para de esa forma poder ayudarlo. ¿Y cómo es esta ayuda? Buscando ayuda. Si yo no soy la persona correcta para poder ayudar a ese otro, entonces busco un tercero y lo animo a que busque un tercero. En este entorno de los ataques de pánico, ¿no? ¿Se da más en mujeres que en hombres? Sí, se da más en mujeres que en hombres. La estadística sí lo dice. ¿Esto es por hormonal? Mira, no hay causas lineales en el ataque de pánico. Justamente, se desconoce la causa del ataque de pánico o del trastorno de pánico, pero hay factores que sí pueden influir, como por ejemplo la genética, los altos niveles de estrés, es donde más se ve, ¿sí? Un carácter que es más sensible al estrés y proclive a emociones negativas. Todos conocemos en nuestro entorno, si es que no nos sentimos identificados personalmente, de que hay personas de que emocionalmente son negativas. De que si consiguieron un nuevo trabajo con un salario mejor, me queda lejos. De que si estamos de cumpleaños, pero si hubiera sido el año pasado, estaría la abuela, ¿no? Entonces, hay personas que ya emocionalmente ya son negativas, o sea, como que ven la vida en un gris continuo, ¿no?
También el ataque de pánico, ¿no? Si bien dijimos que está asociado, yo me voy un poquito por las ramas porque me apasiona el tema y es como que uno va hilando una cosa con otra. Lo que pasa es que a veces vienen cosas, ¿no? Sí. Si bien dijimos de que era la máxima expresión de la ansiedad, también tiene comorbilidad y explicamos para quienes nos escuchan, la comorbilidad son esos puntos en común que pueden tener con otras, con otras patologías o con otras situaciones que vivimos, ¿no? Y cuando hablamos de ataques de pánico puede tener una comorbilidad también con la depresión, o sea, ansiedad y depresión van de la mano. ¿Sí? De hecho, yo tenía un profesor en los posgrados que decía que siempre se hablaba de depresión y ansiedad y que en los tiempos futuros se iba a empezar a hablar de ansiedad y depresión. Si bien van de la mano, como que iba a intercambiar, la ansiedad iba a estar antes que la depresión. Se tocan en muchos puntos. Entonces, si hablamos de causas, hablamos de la genética, hablamos de un alto nivel de estrés, hablamos de personas que son más sensibles a los niveles de estrés y que tienen una emocionalidad más negativa y ciertos ambientes que funcionan, ¿no? En ciertos cambios y ciertos lugares en nuestro cerebro que también en todo lo que tiene que ver con estas sinapsis y con estas conexiones neuronales también pueden influir. Es decir, no hay una causa única. Acá hablamos de muchas cosas, hablamos del ambiente, hablamos de la genética, hablamos del mismo organismo en lo biológico. Es una ramificación de muchas cosas. Por eso es que es más difícil decir es esta única causa, porque es multicausal en realidad. Claro. Estos números son, a mí, Jenny sabe que me gustan las estadísticas. Sí, muchísimo. No traje estadísticas, así que si vos las tenés compartidas. No, pero leí que en Estados Unidos 19 millones de personas sufren los trastornos de pánico y lo mismo en Gran Bretaña. Es mucha gente. Es mucha gente y es mucho más común. Si eso lo ponemos a números en distintos países, también deben ser más o menos parecidos los números, ¿no? ¿Qué riesgos pueden surgir a través de los ataques de pánico? Porque uno dice, son trastornos que no tienen riesgo de vida, pero pueden tener... Justamente. Los síntomas de los trastornos de pánico, mira, un poquito para hablar de los riesgos, también está bueno poder ponerlos en una franja etaria para que los podamos entender. Bien. Entonces, hablando de los factores de riesgo, comienzan al final de la adolescencia o a principio de la adultez, ¿sí? Entonces, cuando la adolescencia se va yendo, y cuando hablamos de adolescencia acá tenemos varios como que puntos de partida, ¿no? Algunos dicen hasta los 20 años, otros hasta los 25, o sea, podemos hablar de un espectro grande, ¿no? Cuando hablamos de pubertad y cuando hablamos de adolescencia, que si bien... los hombres hasta los 40. Que si bien... bueno, eso lo dijo él a título personal, ¿no? Pero que si bien muchas veces esto va de la mano, ¿no? La pubertad y la adolescencia, que ese podría ser otro gran tema, no es lo mismo, ¿sí? Claro. La pubertad la hablamos en todo lo que tiene que ver con los cambios biológicos que se dan a la persona, y la adolescencia de todo lo que tiene que ver con la maduración y la independización, ¿no? Esto de identificarme yo como persona adulta. Entonces, para hablar de factores de riesgo, primero lo vamos a situar. Final de la adolescencia, principio de la adultez. Se da más en mujeres que en hombres. Y los factores que aumentan el riesgo de padecer estos ataques de pánico son los siguientes. Por ejemplo, antecedentes familiares de ataques de pánico o de trastornos de pánico. No nos podemos visualizar como personas solitas en el mundo. Sin duda que tenemos una raíz. Una raíz que nos da identidad. Esto de la raíz no lo tenemos que ver como algo negativo, ¿sí? Hay una raíz que a mí me da identidad. Entonces, antecedentes familiares que hayan sufrido los trastornos de pánico o los ataques de pánico es entonces un factor de riesgo. Otro factor de riesgo es el estrés importante en la vida, como por ejemplo la pérdida de un ser querido, un episodio traumático, y acá cuando hablamos de episodios traumáticos, incluimos a todos los episodios que para cada uno pueda ser traumático, pero lo que tiene que ver con estos duelos importantes, lo que tiene que ver con el abuso sexual en la niñez, lo que tiene que ver con la violencia, en lo que tiene que ver con lo familiar o con lo ambiental, ¿sí? Y cuando hablamos de la violencia en lo familiar, todo lo que se pueda entender como núcleo de familia.
Cuando hablo de núcleo de familia, no hablo solamente del núcleo de la familia constituida como la entendíamos en un principio, que también la entendemos ahora, pero que se fue modificando. No es solo papá, mamá y hermanos. Puede ser una familia reconstituida, puede ser una comunidad donde sea mi familia, todo lo que entendamos entonces como familia. Esos pueden ser entonces factores de riesgo. Dijimos, un duelo importante, una pérdida, un suceso traumático, como por ejemplo esto que hablábamos del abuso sexual, puede ser un accidente grave también, ¿no? Algo que haya dejado secuelas y que se haya vivido como algo traumático, un accidente traumático, cambios importantes en la vida. Y esto va muy de la mano con lo que decíamos de que le pasa a las personas comunes y corrientes, ¿sí? Esto no es una franja etaria y una franja socioeconómica y si tenés determinados antecedentes. Claro. No, es como que va todo. Fíjate que cuando hablamos de cambios estresantes en la vida podemos estar hablando de un divorcio, podemos estar hablando de la llegada de un bebé al hogar, ¿no? Entonces, estas situaciones también son factores de riesgo. Que no se malinterprete esto. ¿Es un factor de riesgo que yo me divorcie o que tenga un hijo? No, no es un factor de riesgo. Es uno de los factores de riesgo que puede tener este episodio de ataque de pánico. Claro. ¿Sí? Lo que estamos tratando es de identificar qué pudo llevar a un ataque Claro, de pánico. ¿qué es lo que hizo que esto tuviera un desenlace? ¿Sí? Que tal vez... Escuchaba un psiquiatra que decía que muchas veces, por los estudios que él hacía, que eran asuntos sin resolver. Justamente, si estamos hablando de un divorcio, si estamos hablando de que la llegada de un bebé o de un nuevo integrante puede producir esto, eso no significa que sea malo por sí mismo eso, sino que el tránsito para llegar a eso no fue del todo saludable o no fue un proceso que fue hecho en forma integral en la que se conversaron las cosas, se llegaron a acuerdos. Por eso es que produce esto. Justamente, si este médico psiquiatra decía que eran cosas sin resolver, muchas veces esto de lo inconcluso hace que a mí me genere, volvemos al inicio, miedo, preocupación o vergüenza. ¿Sí? Estas tres cosas como que quedan en este no resuelto que hacen que me provoquen esto. Otro de los factores de riesgo, estábamos en estos factores de riesgo, puede ser el consumo de sustancias. Es claro que puede ser un factor de riesgo. ¿Por qué? Simplemente por el consumo en sí, no, porque altera en determinado punto todo lo que tiene que ver mi sistema nervioso, mi sistema endocrino, o sea, somos seres integrales, entonces afecta en lo que tiene que ver con lo biológico, y si afecta en lo biológico puede ser un factor entonces de riesgo. Así también dijimos, ¿no?, lo del abuso sexual y demás, pero vamos a incluir también lo que tiene que ver con el maltrato. No solamente el maltrato físico, sino tristemente hoy tenemos que hablar de un porcentaje muy alto de lo que tiene que ver con el maltrato psicológico. Y esto se ve en todas las esferas sociales, económicas, franjas etarias, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con esta presión, porque ¿qué trae el maltrato psicológico? Una persona está expuesta a un estrés, porque a este estrés por el maltrato psicológico, entonces también puede ser entonces un factor de riesgo. Bueno, ¿y cómo podemos hacer para prevenir esto? Porque una cosa es identificarlos y una vez que vos estás cursando, ¿cómo prevenir para no volver a tener? Hablando de prevención, vamos a hablar de... Si hay forma de prevenirlo, ¿no? Bueno. Eso es una buena pregunta también. Vamos a hablar un poquito de prevención y vamos a hablar un poquito de estrategias también. Bien, muy bien. ¿Qué te parece si invertimos el orden? Primero damos algunas estrategias y después hablamos un poquito de prevención. Perfecto. ¿Se acuerdan que cuando estábamos hablando de que las personas veían todo como negro, se sentían incapaces, incompetentes, evitaban las situaciones y esto era el mantenedor? Dijimos también entonces qué hacer. Y un poquito esto va de la mano con las estrategias. Cuando hablamos de qué hacer, dijimos de que el miedo no negocia, ¿verdad? O ganamos nosotros o gana él. Entonces, por otro lado también en este qué hacer, sería bueno que nosotros pudiéramos entender esto, de que el miedo es cobarde. Entonces, cuando nosotros lo enfrentamos, el miedo se retira.
en esto de que ganaba uno o ganaba el otro. Claro. ¿Tá? Entonces, en esto de las estrategias, ¿qué hacer? Entonces, enfrentarlo. Y vos me podrás decir, bueno, bárbaro. Y la gran pregunta es, ¿cómo lo enfrento? ¿Cómo hago entonces de tener miedo? Lo primero que se nos puede venir a la mente es, cuando deje de tener miedo, entonces voy a subir a la autopista, ¿no? Claro. Pero el mecanismo funciona a la inversa. Yo tengo que poder enfrentar eso para que el miedo se vaya. De lo contrario, lo sigo evitando. Y recuerdan de que decíamos de que si yo evito, lo que hago es seguir manteniendo entonces esa situación. Entonces, ¿qué hacer? Empezar a enfrentar la situación hasta que el miedo me tenga miedo. Claro. ¿Sí? Sí. ¿De qué manera? De manera paulatina. Nosotros no podemos hacer un shock de enfrentamiento, entonces ahí se me va a ir todo, ¿no? Porque ahí lo más probable es que la situación pase a ser más traumática de lo que ya era. Entonces, esta exposición tiene que ser gradual. Tengo que tener momentos en los que pueda respirar antes de enfrentarme a esa situación. Por ejemplo, respirar antes de subir a la autopista, decirme pensamientos positivos, darme mensajes positivos. Yo voy a poder, cuando esté subiendo voy a estar tranquilo, voy a esperar de que no haya una coladera de autos, sino que voy a esperar a que esté un poquito más tranquilo y ahí me voy a mechar. Y cuando vaya por la autopista lo que voy a hacer es decirme, viste cómo pudiste, lo hiciste bien, me concentro en otras cosas que no sea el malestar y el miedo, sino en un buen paisaje, sin distraernos mucho, porque si vas por la autopista y te distraes mucho, Cantar una canción. ahí se complica. Poner una canción que me haga bien, que sea una canción que a mí me estimule, que me lleve en el recuerdo, en la imaginación, a momentos gratos, ¿sí? Entonces, de esa manera yo voy teniendo contacto entonces con esa situación de miedo hasta que el miedo te tenga miedo. Claro. Y hasta que vos lo puedas enfrentar realmente. Y tal vez hacerte un ejercicio, porque nosotros cuando hablamos de estos ataques de pánico o del trastorno de pánico también podemos decir, mira, yo le tengo miedo a todo. ¿Y realmente le tenés miedo a todo? O entre esto que le tengo miedo a las cosas, puedo hacer un orden de jerarquía. A esto le tengo más miedo, a esto le tengo menos. Entonces tal vez una de las estrategias puede ser, hacete una lista de las 10, 5, 15 cosas a las que tenés miedo, de mayor a menor. ¿Sí? Entonces, empezar por los menores. ¿Sí? Si hiciste la lista de mayor a menor, bueno, empezá por los menores. Y si querés hacer la lista de menor a mayor, bueno, empezá por los de arriba, ¿tá? Pero la idea es que empieces por esos miedos que son más chiquitos. ¿Para qué? Para que vayas adquiriendo confianza. Entonces vos decís, con este pude. Si con este pude, entonces ahora voy a probar con este. Eso significa esa exposición gradual al miedo. No esto de que empiezo por lo peor. No, empiezo por lo más chiquito. ¿Qué voy haciendo? Voy adquiriendo confianza hasta que llego a ese miedo mayor. Entonces, si vos lo plasmás en un papel, puede que te quede más claro, que vos lo puedas exteriorizar, lo puedas escribir, lo puedas expresar. Miren, vamos a asociar esto a algo en la infancia, ¿no? Nosotros no le pedimos a un bebé que recién tiene la posibilidad de gatear que empiece a correr. Del gateo va a pararlo en la pared, que dé unos pasitos hacia adelante, después que dé unos pasitos más, primero con la mano, después sin la mano del adulto, y después cuando empieza a tener confianza empieza a correr. Con el miedo funciona exactamente igual, ¿sí? Empezamos desde lo más chiquito, desde eso que es con ayuda, hasta que lo podemos hacer solos. Y ahí, ¿sabes qué? Le ganaste al miedo. Y ganaste vos. Porque acordate que el miedo no negocia. O ganás vos o gana él. Entonces, enfrentate a estos miedos hasta que el miedo te tenga miedo. Y de esa manera vos puedas decir, listo, superé esta situación. Me habías preguntado por prevención. Claro. ¿Qué hacer para poder prevenir? En este sentido, no existe una manera segura de evitar estos ataques de pánico o estos trastornos de pánico. Si bien podemos hablar de determinadas prevenciones, no es que si vos haces esto, entonces prevenís el ataque de pánico. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Buscar un tratamiento que te pueda ayudar. Cuanto antes vos lo puedas detectar,
y tengas conciencia de que esto te está pasando, entonces antes vas a poder buscar ayuda. Tal vez vos no tengas una conciencia propia y esto te lo tenga que decir un otro. Si un otro te dice, mirá, me parece que, escúchalo, porque tal vez ahí tengas una puerta de salida. Cumplir con el plan de tratamiento, porque esto también se ve, y se ve mucho en la clínica incluso, ¿no? Comenzamos a trabajar sobre determinado plan y no se ejecuta. Entonces, no es solamente acudir a un médico o acudir a un profesional para que me pueda ayudar en esto, sino que yo pueda cumplir entonces este plan, el cual me propusieron para poder salir de eso. ¿Por qué? ¿Por qué recalco esto que parece como redundante, ¿no? Decir, bueno, te dan un plan y vos lo que tenés que hacer es ejecutarlo, porque en la base está la evitación. Claro. Entonces, si yo sigo sosteniendo eso, entonces no estoy haciendo prevención. Y hacer ejercicio. Por último, hacer ejercicio. El ejercicio físico ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque me oxigena, me hace estar en actividad, me hace... mi cuerpo genera las endorfinas, genera hormonas buenas y eso aporta de manera significativa en lo que tiene que ver entonces con los ataques de pánico. Podríamos hablar de estas 3 formas de prevención. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna segura. Entonces lo que hacemos es dar maneras que de alguna manera nos puedan ayudar. Y también la ayuda profesional puede ayudar, que también puede haber algún tipo de medicamento, porque a veces puede ser físico también, ¿no? Bueno, si hablamos de los tratamientos, justamente hablamos de prevención y también podemos hablar de tratamiento. Cuando hablamos de eso, hablamos desde mi lugar, que soy terapeuta integrativa, abordamos todas las áreas. Si el terapeuta entiende, o si el psiquiatra, el médico psiquiatra entiende, y aquí está la fusión, ¿verdad? Que sería bueno el acompañamiento mixto, entonces sí. ¿Quién determina el tema de lo medicamentoso? Bueno, lo determina el médico psiquiatra. Lo que puede hacer si es que llega a un espacio terapéutico es sugerir la consulta psiquiátrica, ¿sí? Y en esto también pesa mucho lo cultural. No, pero ¿para qué voy a ir al psiquiatra si yo no estoy loco? No, pero no se trata de eso. Claro, ¿sí? La gente asocia psiquiatra con locura. Sí, pero en realidad tenemos que tratar de generar también esta cultura de que realmente somos seres integrales. Y desde la dimensión espiritual lo podemos ver claramente. Dios no nos creó por un lado el cuerpo, por otro lado la mente. Nos creó en forma uniforme. Entonces pensar de que mentalmente no nos puede pasar nada es totalmente absurdo. Es como que vos me digas, yo en mi vida nunca tuve un resfrío. O sea, es como que disociamos, ¿no? Digo, me puedo enfermar físicamente, pero no me puedo enfermar mentalmente. ¿Y por qué? En realidad, puedo prevenirme en todos los sentidos, pero sí me puedo agarrar algo en cualquiera de los aspectos, ¿verdad? Y no tengan miedo, de verdad, de consultar, porque es la manera más segura en la que nosotros podemos tener entonces un tratamiento, una ayuda, algo que nos haga salir de esa situación. Sí, aparte puede ser algo biológico también, que debe ser el detonante. Bueno, de ser así, entonces el médico lo va a determinar. Claro. Por eso también es bueno hacer consultar a un especialista. Totalmente. Pero por eso hablamos de que cuando hablamos del médico psiquiatra, no nos olvidemos que es médico. Claro. Es médico psiquiatra. Entonces, si hay algo que nos tiene que sugerir a nivel medicina pura y no medicina mental, ¿no? Digo medicina pura porque muchas veces quienes nos escuchan es como que lo diferencian. Sí. Va a tener la capacidad de hacerlo también. Bueno, muy buen tema, ¿eh? La verdad que da para hablar y seguramente volvamos de vez en cuando sobre este tema, que ya le digo, es mucho más normal de lo que parece y se está sufriendo mucho. Ahora yo le comentaba a Jenny, fuera de micrófono, que mucha gente con el tema de la pandemia, los encierros y todo eso, han sufrido muchos ataques de pánico. Y ha sido una de las causas también de consulta, ¿no? Todo esto recuerden que dijimos que empezaba a final de la adolescencia, a principio de la adultez. Fue una franja que estuvo muy encerrada también. Entonces, todo lo que tiene que ver con los temores, la pandemia propiamente era un miedo en mayúscula, auspiciaba de trampolín, pero muy efectivo para todo esto, ¿no?
Bueno, muy bien, gracias Jenny por la charla y bueno, nos reencontramos prontamente. Gracias a ustedes, nos vemos en la próxima.